Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, compartiendo en este conversatorio con don Ezequiel Molina y con Luis Núñez, tratando temas importantes, y en este momento Agenda Económica aborda el tema político y sobre todo de cara a las elecciones del 20 de mayo, ya próximamente dentro de muy poco tiempo en la República Dominicana, que va a cambiar a un presidente actual por un nuevo presidente, y esperamos que este presidente electo el 20 de mayo sea el presidente que más le conviene a la República Dominicana. Don Ezequiel, hablamos ahorita de los discursos. Una de las cosas que nos llama la atención es que en estos días de temblores de tierra en la República Dominicana hay instituciones que han querido cultivar este tema y le han achacado al gobierno problemas de eficiencia, de planificación, que las torres están todas mal construidas, que este país se va a caer. Y eso nos dice la gran debilidad que tiene la oposición con relación a su discurso, y eso nos ratifica lo que planteábamos en el segmento anterior en el conversatorio, de que la tendencia y la percepción están ya minimizando y destruyendo las aspiraciones de la oposición. Pero bueno, por lo menos en esa parte la oposición siempre ha sido coherente. Sí, ha sido coherente siempre, porque desde el año 2004, desde que Leonel Fernández asumió el poder en agosto del 2004, que ya ganó las elecciones con $1 en 60 por 1. Sí. Y ya en agosto ya estaba en 30 y pico, sin haber asumido el gozo. Como él nombró su equipo económico desde junio, lo anunció, ya comenzó el dólar a bajar, y él cuando asumió el gobierno en agosto, ya el dólar se puso en 30 y pico. Y ya en septiembre, el mes siguiente, entre septiembre y octubre se puso hasta el 25 por 1, de 61 a 25 por 1. Y yo recuerdo... Hubo que utilizar instrumentos de política monetaria para evitar que cayera más, para que no afectara al sector exportador. Sí, porque estaba afectando a todo el pueblo, y entonces pues subió a 28, 29 y 30. Y esas voces agoreras no han podido, con la economía actual, cambiar el tema de la tasa de cambio. Yo recuerdo que quisieron, de hecho, crear una especie como de caos, caos social, de una corrida bancaria, cuando dijeron que el sistema Ponzi, que iba a crear un problema porque el Banco Central se estaba endeudando para pagar los intereses, cogiendo más depósitos, que precisamente ese fue el sistema que usó el gobierno que ellos asesoraron económicamente. Que fue lo que creó el déficit fiscal. Cuando no era de eso, venían con que el dólar iba a seguir subiendo, después que nosotros íbamos a buscar a vernos con problemas de desfase fiscal, pero venían, es un asunto mediático. Y después ahora vienen que si los temblores, que si los huracanes, que cualquier cosa le pegan a este gobierno. Pero todo eso se va quedando atrás, van quedando mal, sin que las autoridades monetarias le respondan directamente. Solamente con qué se le responde, con hechos. Con estadísticas. Si nos vamos al discurso del candidato de la oposición y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, ¿cuál ha sido el discurso, amigo televidente, de uno y de otro? Primero, el de la oposición no tiene discurso. Permíteme, Ezequiel, porque tú mencionaste un tema ahí que yo creo que es muy importante, que aquel anunciado Septiembre Negro, basado en ese famoso sistema Ponzi. Yo recuerdo muy bien eso, y por eso quiero hacer la aclaración para que los amigos de Agenda Económica tengan una idea clara de qué se trata esto. De lo que se trataba en ese momento era que estaban supuestos a vencer una cantidad muy grande de certificados del Banco Central en septiembre de ese año. Entonces, la idea de lo que pronosticaban la catástrofe era que los agentes económicos iban a retirar a vencimiento todos esos certificados del Banco Central. Eso fue en septiembre del 2006. Y que todo ese dinero iba a ir a la calle y se iba a crear una situación difícil, crítica, porque iba a haber una masa enorme de dinero en la calle que iba a crear una situación de inflación y de inestabilidad y todo un problema. Eso es lo que yo quería. Eso era lo que se pronosticaba, y realmente en la práctica ese era el deseo de ellos. Pero ¿qué pasa? Que eso solamente se da cuando el país está en un ambiente de desconfianza. Correcto. Cuando tú no crees en las autoridades, entonces tú lo que haces es que trata de cubrirte sacando el dinero
de mano de las autoridades y llevándotelo para cualquier otro sitio o hacer cualquier otro tipo de inversión. ¿Y con qué le respondió el Banco Central en ese momento? No, pero ¿con qué le respondieron los ahorrantes? Sí. Que es lo mejor. Porque los ahorrantes tenían la opción de llevarse el dinero o de dejarlo en el Banco Central. Pero lo que yo te quiero dejar así, escúchame te interrumpo, que el Banco Central, aún así, lo retó a esos economistas, bajando la tasa de interés de los certificados para renovarlo. O sea, mire, lléveselo si quiere, pero ya yo no le voy a pagar 36% ni 40%. Usted lo tenía aquí a 3 años, del 2003 aquí, ganándose 50, 45, 40%. La tasa que ellos dejaron. Ahora viene 24%. Y le bajó al 24% en el 2006. Y se quedó todo el dinero. Todo el mundo dejó su dinero en el Banco Central. No solamente se quedaron, sino que fueron capaces de tener tanta confianza en las autoridades monetarias y financieras que extendieron los plazos de esos depósitos a tasas más bajas. Sí, correcto. O sea, entonces, porque el panorama estaba claro y había un ambiente de confianza y eso precisamente es lo que la gente quiere que se mantenga y es a lo que teme en caso de que haya una situación de retroceso en las próximas elecciones. Exacto. Bueno, entonces hablando del discurso, el discurso del candidato de la oposición no es ninguno, porque él no tiene discurso, porque él lo único que espera es qué va a decir Danilo Medina, el Supremo Gobierno, para responder lo que él considera que son puntos débiles, lo que él considera, no importa si son puntos débiles o no, es lo que él considera. Él ni siquiera tiene la capacidad tal vez de analizarlo. Y yo siempre hice aquí lo hice 2 veces, hice un recuento que cuando ellos eran candidatos los dos en el año 2000, en la que ganó Hipólito Mejía, cuando fueron a una exposición en la Cámara Americana de Comercio, tampoco tenía discurso Hipólito Mejía. No tenía discurso, lo que pasa es que tenía el punto coyuntural a favor. Un PRD con 14 años fuera del poder, un candidato populista que no se conocía, simpaticón. Un Peña Gómez con 2 años apenas de muerto, etcétera, etcétera. Fueron muchas cosas que le favorecieron. Pero yo recuerdo que el primero que habló fue Danilo Medina y puso un programa de gobierno. Cuando le tocó a Hipólito Mejía, tengo entendido que fue así. Él lo único que dijo fue, yo no voy a hablar mucho, porque yo voy a hacer exactamente lo que dice Danilo, porque yo soy el que voy a ganar. No, pero en esa campaña lo llevaron a un programa de televisión, Juan Bolívar Díaz, y entonces él estaba diciendo lo que iba a hacer, las promesas de campaña. Y mencionaba entonces Danilo le preguntó, ¿y cómo usted va a financiar todos esos proyectos que usted tiene? Entonces ahí el hombre se ha empantanado y estaba Calderón, que ahora es senador del PLD. Sí. Ahí, entonces él lo que atinó a decir fue, Calderón, venga, contéstele. O sea, no tenía respuesta, no tenía forma de contestar. Ha metido también, diría, algunas patas, por ejemplo, exaltó la figura de Trujillo. O sea, eso es bárbaro. O sea, eso aquí nos dio en cierta manera vergüenza que nosotros podamos decir que Trujillo tuvo cosas buenas y que él va en cierta manera como a traer esas cosas buenas para implementar. Pero es que él le gusta porque él hace caminatas en carrozas y en caballos en el malecón. Pero yo no creo que necesariamente sea Trujillo. Lo que pasa es que cuando tú no tienes nada de qué hablar, a ti se te ocurre cualquier cosa. Improvisa cualquier cosa. ¿Entiendes lo que es? Y ese es el gran problema. O sea, pero yo creo que el gran problema no es que tú seas o no seas, sino que tú no sabes qué decir y dices lo que tú quieras para hacerle simpático al público que tiene enfrente. Lo primero que te ocurre, tú lo tienes que decir. Exactamente. Porque algo tienen que responder. Pero mira, antes de irnos, nos están haciendo señas, antes de irnos al cambio, yo creo que una de las cosas importantes... Nos falta todavía la encuesta. Claro, una de las cosas que tiene importante el candidato Danilo Medina es que sí realmente Danilo Medina presenta y representa un gran cambio a nivel social en la República Dominicana. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es una persona preparada, se ha preparado para gobernar, tiene claramente definido la problemática de la República Dominicana social, económica y políticamente. Te lo dice hasta tiene los instrumentos, las estrategias y los planes de acción definidos ya para afrontar cada problemática del país y más que todo, para relanzar a la República Dominicana más hacia arriba todavía a nivel de progreso y para recuperar a la gran masa pobre que requiere de atención en salud, vivienda, educación y trabajo. Y en eso está claramente definido. Yo no creo, ni nadie cree en este país, que las cosas se van a hacer
como dice el candidato a la oposición, no, todo va a estar bien y todo va a cambiar porque yo voy a llegar. Venimos en breve, amigos televidentes.